Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén realmente muy bien. Nosotros con un pequeño problema, cuéntale a la gente qué nos pasó. Nada, porque la introducción que grabamos quedó como la reverenda chota, pues así que hay que grabarla de nuevo, pero aquí estamos, con la audiencia, haciendo As- las cosas por ustedes, no haciendo las cosas al lote. Así es. Así que si no hubo capítulo ayer fue por eso, bueno, algunas otras cosillas más, pero principalmente por eso. Intentamos traer capítulo todos los domingos, que no se lo olvide, y esperamos que este le guste mucho porque estuvo bastante interesante, estuvo bastante conversado, hablado y para pensar, señores, para pensar. Sí, hablamos hartas cositas, hablamos hartas weas, la verdad, sí, hablamos de todo un poco, así que ahí hay que disfrutar nomás. Sí, claro, trajimos como un tema en particular que estaba interesante, después nos desviamos un poco, pero siempre como dentro del mismo contexto, ya para que se empiecen a dar cuenta que una conversación puede salirse de ciertos márgenes y entrar a otro, a un mundo de ideas, y todo por medio de la opinión personal, y todos felices y todos contentos, hablando de cositas extrañas de repente, pero que son bastante interesantes. La y el medio con loro, sí. Quédate callado, pedazo de longi. Ya, los dejamos con el capítulo. Esperamos que les guste mucho. Nos vemos de aquí a la otra semanita. Adiós. No, esta semana, domingo. Domingo. Y se murió finalmente, pues guachín. Y ha ¿Sabéis caído quién un murió, grande. no? No lo sé porque vivo debajo de una piedra. ¿Quién murió? ¿Estáis seguro que queréis decir que se fue un grande? ¿Estáis seguro de tus palabras? No lo sé, es complicado, ¿por qué es Está, complicado? está complicada la situación, weón. ¿Quién murió? Primero. Bueno, yo creo que ya todos lo saben, porque esto podríamos haberlo sacado la semana pasada, pero es que teníamos tan bien planteado lo del miedo que por si acaso pueden ir a escucharlo porque estuvo muy interesante. No podíamos saltar otro tema sin contar todo nuestro conocimiento respecto a eso. Pero se murió Dieguito Maradona, po. Dieguito Armando Maradona. El mismísimo que gambeteó como nadie lo hizo. La mano de Dios. La mano de Dios, po. La nariz de Jesús. Claro. Sí, fue. Sí, la nariz de Jesús, claro, la Fue mano de una, Dios, la nariz de Jesús. fue una partida complicada para muchos, controversial para otros. Sobre todo controversial. Yo creo Pero yo creo que que fue duro para Maradona. el mismo chiste que he escuchado en todos lados. El mismo chiste de la chota. ¿Ah? Sí, sí, pero y se fue y claro, fue súper controversial. Más encima justo se muere un día que era importante para las mujeres, porque era un día contra la no violencia, si es que no me equivoco. Y sea un personaje muy controversial, sobre todo por temas de violencia hacia su propia mujer, po. Claro, claro. Ahora que Entonces aquí, no es lo mismo que muera Juanito Pérez, porque, bueno, y perdonando si es que algún Juanito Pérez murió hace poco. Pero claro, en el sentido de que este es un personaje hiper mega conocido y por algo en particular que es su talento innegable dentro del fútbol. del O sea, fútbol, eso no lo podemos negar. Eso está. porque es innegable, Porque es innegable, lo acabo de decir. porque justamente lo acabé de decir. Claro, pero justo coincide que esta persona muere y tiene todo este historial detrás, ¿cierto? Ujú. Y ahí se genera toda la controversia que ya conocemos, que hemos escuchado por las redes de comunicación, por las redes sociales, en Instagram. Yo he visto una cantidad de post, De de podcast. cuestiones, de De podcast, pod- de post y publicaciones de cuestiones relacionadas al tema. Sí, no, sí. Como si algo hay que destacar fue lo controversial que fue la muerte. Porque Claro. sí movió mucho, onda, gente que no tiene idea del fútbol. Y que claro, no tiene por qué tener idea del fútbol para opinar de una persona en particular. Pero que era como que lo conocía de toda la vida, por alguna extraña razón. Y lo más chistoso, bueno, no sé si era chistoso la verdad, pero y a mí se me olvidó buscar, weón, porque yo iba a investigar sobre esto, pero se me fue. Igual tienen que tomar en cuenta que nosotros no vivimos de esto, o sea, él trabaja, yo estudio, así que nuestros tiempos igual son limitados. Y Eh, jugamos y harto. jugamos, y jugamos también, o sea, por favor, respeten nuestra salud mental. Eh, pero se empezaron a decir cosas y yo sentía que en cada post se le agregaba un poco más, se le agregaba un poco más, porque al principio era el maltratador de su mujer, que de hecho hay video, hay evidencia, nadie lo puede Sí, negar. Después ya se empezaron a hablar de prostitución infantil, ya después yo, fuera de broma, porque no solo leía que se había metido con niñas, sino que ya leía que estaba casi dentro de una red de trata de blancas, así, de prostitución infantil, claro, entonces claro. cada vez se le agregaba un poquito más, un poquito más, un poquito más. Después yo leí por ahí que en Que había tomado once con realidad, Hitler en realidad, claro, básicamente.
yo leí por ahí también que eso que se estaba circulando de que había estado con menores era mentira, porque una de estas chicas que había hablado, yo me imagino que sabí de la foto que estoy hablando, o de la foto que... Sí, 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 o la gente me imagino que sabrá de la foto que estoy hablando, o no sé si tú sabes. No, no sé ¿No? de qué estás No, no, hablando no. de momento. Pero sí era uno de los posts que más se veía en Instagram, que era él, así como sin polera, creo, y con dos mujeres a los lados en pelota. Ah, ya, ya, ya. Ya se suponía que ellas eran niñas, o no sé si niñas necesariamente, pero sí Pero menores de eran edad. menor de edad. Exacto. Y se hablaba mucho de eso, y de hecho por eso yo creo que se hablaba un poco de la trata de blanca y todo esto que la gente tiene que entender, que claro, meterse con menores de edad está mal, pero de ahí a que sea trata de blanca, no sé, para mí hay un mundo de diferencia, ¿cachai? O sea, que evidentemente yo creo que hay un mundo de diferencia, po. Sí, pero yo creo que hay No es por gente que defender una o la no... otra, Exacto, están ojo, igual de mal, ¿cachai? solo que yo Pero siento son que una es diferentes. mucho peor. Mira, yo ni siquiera lo veo porque una sea mucho peor que la otra, porque evidentemente lo es, pero sí siento que no son lo mismo, ¿cachai? Ah, claro. O sea, no son lo mismo, de ninguna manera. Ya, pues, la cosa es que después, leyendo por ahí, es que por eso te digo, no puedo confirmar esto porque lo leí en un comentario en realidad, decía que no, que en realidad después se había hecho como un reportaje sobre esta misma situación cuando fue así como sonada la noticia y le habían preguntado a una de estas mujeres y ella dijo que no, que en realidad cuando pasó eso y en esa foto ella tenía 19 años, ¿cachai? Y por lo tanto no es menor de edad. El tema es que, claro, hay muchos que dicen así como, pero si se nota que son niñas y no se les ve la cara porque la tienen pixelada y se les ve solamente el cuerpo. Y yo, en lo personal, siento que puede haber una mujer de 50 años con cuerpo de niña y una niña de 10 años más desarrollada, pero eso no quiere decir que sea más grande o más chica, ¿cachai? Yo siento que tu cuerpo no representa tu edad finalmente, o por lo menos no en todos los casos. Claro. ¿Cachai? Y vuelvo a repetir, yo no digo que esté bien eso, está mal, si fuera menor de edad está totalmente mal. O si tiene que ver con trata blanca, algo así, está mucho peor a mi parecer. El tema es que le van agregando estas cositas, estas cositas, estas cositas, y al final no se sabe qué es verdad y qué no es verdad. Claro, y típico que muere algún personaje famoso, llamémoslo así, y empiezan a aparecer muchas personas que dicen haber tenido cosas con él que nunca pasó. Ah, O claro, sea, por es ejemplo, que... no es por decir que va a ser mentira, pero a lo mejor puede aparecer un tipo que dice, oye, sabes que yo nunca lo dije públicamente, pero yo le presté plata a Maradona y nunca me la pagó. O Claro. yo en realidad fui a un carrete y Maradona se me insinuó y yo era menor de edad, ¿cachai? O sea, no estoy diciendo que sean mentiras, ¿cachai? Sino que digo que después de muerto siempre empiezan a aparecer más cosas. Ujú. ¿Cachai? No, y Entonces, pues, que finalmente puede ser verdad y que se debería hacer una investigación de fondo, y está claro claro, eso. claro, Pero el pero tema va más allá y va que, claro, se empezaron a agregar más cosas, más cosas, más cosas. Y finalmente el tema principal es que fue polémico. Y de eso es lo que venimos a hablar ahora. y específicamente venimos a hablar de que qué pasa que muchas personas como decían, el post más sonado yo encontré que fue cómo puede gustarte o no gustarte o cómo puede, bueno, era más estúpido el post para mí porque decía, ¿cómo puedes avalar a a un pederasta, a un monstruo como Maradona, ¿cachai? Llorando su muerte, claro. ¿cachai? Yo personalmente, tú sabes, yo no soy muy fanático del fútbol. O sea, no es como, pasión y cuestión. No. Me gusta, me entretiene ver de repente uno que otro partido. Su champion, Pero, su sin mundial. embargo, cuando yo era más chico sí me gustaba el fútbol. Y tengo mucha más pasión, entre comillas, por el fútbol antiguo, por jugadores antiguos, que por los jugadores de ahora. Entonces, no sé, cuando en la época que estaba Ujú. Zidane, cuando estaban todo este tipo, Henry en el Arsenal, y ese tipo de jugadores. Entonces, yo, sin embargo, soy consciente de lo que hizo Maradona como futbolista. ¿Cachai? Ujú. Yo lo vi, no lo vi jugar obviamente, pero No, pues, ni yo. vi repeticiones de sus jugadas y de lo grande y de lo marcado que, de su renombre, porque tú decís Maradona bueno, en Afganistán a lo mejor lo conocen, pues, Claro. Yo por ¿cachai? lo menos, por lo que sé, y es por lo que he escuchado de gente muy sabida del fútbol, yo soy igual que tú, no conozco mucho del fútbol, de hecho vamos a saltar este temita en un poco, porque esto es lo que nos da la introducción a lo que realmente venimos a hablar, pero yo por lo que escuché de mucha gente que sí sabe mucho de fútbol, es que después había como un antes y un después.
de Maradona. Y acá en el fútbol latinoamericano, porque no estamos hablando del europeo, ¿cachai? En Europa se veían ya jugadores buenos, se llegaba a más partes del mundo, pero con Maradona, antes de él, Latinoamérica era Latinoamérica, ¿cachai? Bueno, Estados Unidos es otra cosa, porque nunca se ha jugado mucho al fútbol en Estados Unidos. Entonces estaba Norteamérica separado, que no jugaba al fútbol, y estaba Latinoamérica, que si bien sí jugaba al fútbol, no se conocía en el mundo, ¿cachai? No era como que vinieran a buscar jugadores de acá para llevárselo a distintos Claro. grupos o a distintos clubes, ¿cachai? Además que hay jugadores, vuelvo a decir, no cacho mucho de fútbol, es lo que he escuchado nomás. Pero sí, todos concuerdan en que hubo un antes y un después en cómo se dio a conocer el fútbol latinoamericano, ¿cachai? O cómo empezó a abrir fronteras, por decirlo. Es como, puede sonar estúpido, pero para alguien que sea más así como más internauta o qué sé yo, fue como el Rubius de Latinoamérica en el sentido de que él abrió las puertas y empezó a mostrar que sí había un nivel y que sí se podían hacer grandes cosas acá. Y no sé, pues el Rubius abrió las puertas para que la gente de YouTube empezara a ganar plata, por ejemplo, porque se empezó a mostrar que se podía hacer como un contenido más profesional, entre comillas, o que se podía entretener a grandes cantidades de masa, o que se podía reunir gente, y que al final es lo que mueve, pues que es la plata. Claro, o sea, yo siento lo mismo, pero en palabras más simples, para mí, por lo menos, es que, independientemente de todo, el tipo era muy bueno jugando la pelota. Ah, claro. ¿Cachai? Era, pero muy, muy bueno. Y es indiscutible que en cualquier disciplina, no solo en el fútbol, estoy hablando del arte, la música, en cualquiera, yo creo, cuando hay alguien muy bueno que sobresale del resto, es que es famoso. ¿Cachai? Ah, claro, A lo sí. mejor el nicho puede ser menor, por ejemplo, no sé, imagínate, no sé, un jugador de bowling muy bueno. ¿Cachai? Yo no Ujú. tengo ni idea de bowling, entonces yo No, no yo tengo idea tampoco. quién es. Pero es un nicho más pequeño el del bowling que el del fútbol, eso estamos claros. Ujú, Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que mucha gente te obligaba, o de todas maneras te criticaba en las redes sociales. Yo me sentía aludido en el sentido de que decían, como que prácticamente me estaban puteando sin yo publicar nada. ¿Cachai? Porque era como, oh, se murió Maradona, murió un grande del fútbol. ¿Cachai? ujú, Y yo creo que ahí es donde viene el problema y es la temática que es, ¿hay o no que separar la obra del artista o al genio de su obra, o hay que separar lo que hace X weón de cómo es ese X weón, ¿cachai? Hay o no que Ya. separarlo. Yo creo que eso, honestamente, no creo que encontremos respuesta. Sí, sí, porque al final va muy de lo que pensés tú, Va ¿cachai? muy Yo de la entiendo que opinión. haya gente que le pueda gustar mucho, por ejemplo, una canción de un grupo, y que después se descubra que esa persona era un pedófilo asesino de niños, un descuartizador de gente, y que no podáis volver a escuchar su música porque no podéis, ¿no? Pues es una Claro. cuestión, va un tema de sentimiento, va un tema de percepción, va un tema de cómo podéis yo no digo que sea más inteligente o menos inteligente, de hecho, si no es un tema de inteligencia. Yo siento que esto es un tema casi natural y emocional nomás. Es como. Depende de cómo te sintáis tú mismo al saber ciertas cosas. Sí, sí, o sea, ¿tú qué opinas básicamente del tema Maradona? Mira, yo creo En que. pocas palabras, ¿qué opinas? Y esto es para todo, ¿ah? Para todo. Yo aquí voy a dar como mi respuesta ante la duda de si se debe separar o no. Yo soy de los que cree que sí se debe separar la obra del artista o el genio del artista o tal cosa. ¿Y por qué? Yo después voy a dar mis razones, y que son razones bastante de peso. ¿Ah? Ya no vamos a estar hablando solo de fútbol o de arte o de música, sino vamos a estar hablando de cosas de peso, de verdad. Entonces, yo sí creo que se debe separar, pero también se debe reconocer lo malo que hace la persona. ¿Dónde está el problema? ¿Y por qué creo que hay tanta gente enojada? ¿Y por qué hay tanta gente que dice, ah, pero cómo puede ser tu ídolo esa persona? O ah, cómo puede ser que como que se obvie que golpeó a su mujer, que no sé, que era pedófilo en caso de que lo fuera? Yo creo que ahí está el problema, y es el fanatismo. Y creo que de hecho lo hablamos en un par de podcasts atrás sobre el fanatismo o sobre el extremismo. Ese es el problema. El problema es que tú no puedes obviar que era un genio del fútbol, pero tú tampoco puedes obviar que era un maltratador de su mujer. ¿Cachai? Sí, Entonces, no está bien que le haya pegado a su mujer, por ningún aspecto. Pero tampoco se le puede dejar de reconocer lo que ya hizo. Y lo que ya hizo fue unas cuestiones increíbles jugando a la pelota, ¿cachai? Entonces, si tú me preguntas a mí si se debe separar, yo creo que sí se debe separar. Pero se debe separar al nivel tajante, onda.
todo lo malo hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer todo lo bueno. Onda, pero lo malo de verdad, onda, si tiene que haber ido en cana, se tiene que haber ido en cana, ¿cachai? Yo creo que esa es una de las cosas que le cansa a la gente. O que le lleva como a este odio, ¿cachai? A la persona como tal y a todo lo que puede haber hecho, ya sea bueno o malo. Porque yo honestamente me imagino qué pasaría si un grupo de personas que está pero muy en contra de esto de Maradona, ¿cachai? De que sea como un ídolo, se Ujú. topara con alguien en la calle con la camiseta de Maradona. ¿Cachai? A lo mejor le gritaría algo. O le Mm, diría así, como, pero ¿cómo lleváis? Porque a lo mejor sería tan igual de insultante que toparse con alguien con una polera de, no sé, ponte tú, de Hitler, de Pinochet, claro. ¿cachai? Entonces, ahí es donde yo creo que viene el problema, que como dices tú, que hay que entender que la persona sí puede haber cometido un error, ¿cachai? Ya, un O hecho más de un gravísimo, error, puede haber cometido un delito un de delito, lleno. ¿cachai? Cometió un delito y debería pagar por él, ¿cachai? El problema que hay muchas veces, que sucede muchas veces, es que por su calidad de famoso y de poder que tienen, que no pagan ninguna consecuencia. Claro, po, pero eso, eso yo también creo que está mal, ¿cachai? Pero el problema es que ahí también está fuera de lo que si el tipo era bueno para la pelota o no, o era buen músico o no era buen músico, ¿cachai? Pero hay un punto que tú nombraste delante y yo me lo imagino un poco complicado el panorama. Y ahí yo no sé qué pensar, honestamente. Porque supongamos que hay un tema, un artista, X, Ujú. Juanito de Villa. Ya. Él es Juanito de Villa, canta música y tiene música tipo ya sé, X estilo musical. Y sus letras, como que son estas típicas letras que la gente, no sé, por ejemplo, como pasa con Gustavo Cerati, con Soda Stereo. No, mira, Ujú. significa esto otro. ¿Cachai? Que es como metafórico. Tienen un significado metafórico. Entonces las Ujú. canciones tienen un significado metafórico, a lo mejor hablan de sexo, hablan de este tipo de cosas, ¿cachai? De encuentros sexuales, quizás y todo el tema. Sí. Y resulta que él hace un éxito con esa canción, la gente la escucha, le gusta. Y un año después, a Juanito de Villa se le inculpa por 12 casos de violación y secuestro de menores, Ya. ¿cachai? Y él confiesa que sus canciones las escribió en base a eso. Cuando empezaste a hablar del secuestro, yo dije, creo que ya sé para dónde va este tipo. ¿Cachai? Ya, ¿qué pasa ahí? No, para la cagada, po. Para Pero la porque cagada, porque claro, ahí yo no encuentro respuesta, yo no sé, porque yo en parte también diría lo mismo que tú, no hay que, hay que separar la obra del artista, porque pero en tú un me caso estás tan hablando ya extremo, de un una caso, inspiración. claro, claro, ¿qué pasa en un caso tan extremo como este que te estoy comentando? ¿Será posible separar la obra del artista y escuchar las canciones cuando ya sabéis lo que significa? Claro, y más encima Cuando fue ya, su inspiración. cuando ya sabéis qué hay detrás de la Sí. canción, cuando ya De hecho, me descubriste recordó que... una historia real que es de un tipo que mató a su mujer y después escribió un libro. Y Ya. de hecho lo pillaron por ese libro, porque el loco describió tan como exactamente igual la muerte y dónde como la había escondido y todo, que lo pillaron, porque terminaron descubriendo que, claro, él había sido el asesino de su mujer. Y no sé, pues en volada, claro, leí el libro, decía, ¡ay, qué libro más buenardo! Y después se te va a la verga todo lo que pensaba ahí porque te das cuenta que en realidad estaba basado en hechos reales y que no eran hechos reales bonitos. Y no eran hechos reales desde el punto de vista de un detective, sino era un perpetrador de... Claro, un delito Y de quien lo fuerte. cometió. Sí. Ahí es complicado, ¿no? Es bien complicada la Ahí, situación. entonces, yo personalmente yo siento que se debe separar la obra del artista, pero yo creo que depende de la obra y depende del artista y depende del porqué. Nuevamente volvemos con el contexto. Exacto, y eso mismo quería hablar. Vuelve a tener sentido con el contexto, pero yo creo que más que del contexto también tiene que ver con cómo se hace. Porque yo puedo hacer una separación o no del artista y su obra personal Ujú. o llamarlo a que sea colectivo. Y ahí es donde entra el tema del Ah, ya. cancelamiento y de la funa. Porque Sí, yo sí, puedo, sí, por sí, sí. ejemplo, decir para mí personalmente, decir, ¿sabes qué? Maradona era bueno para la pelota, pero puta, ¿sabes que por la web que hizo vale callampa, weón? Claro, no Vale puedo verlo callampa, como un buen no puedo verlo futbolista jugar, después de todo no lo puedo que saber hizo. nada de Maradona, no quiero saber nada de Maradona. Y está bien, estoy en todo mi Ujú. derecho. Como también puedo decir, no, si es que Maradona
es el mejor jugador de todos los tiempos y puta que lata que se haya muerto y yo sé que hizo atrocidad y todo, pero puta es mi futbolista favorito y lo tengo tatuado, weón. Claro. O como ese loco, el argentino, porque me acuerdo que lo vi en una entrevista una vez. No sé si era real o no, pero tenía dos hijas, po, weón, y creo que eran Ah, gemelas. Maradona. Y a una le puso Mara y a la otra La otra le Donna, puso po, weón. claro, yo no sé si será verdad, yo creo que sí, ¿cachai? Sí, yo Yo creo igual, que sí, porque los porque en la argentinos son re Argentina fanáticos, weón. claro, son re fanáticos, po. Entonces, claro, ¿qué pasa en esos casos? Yo creo que lo que hay que hacer ahí es separar como, entender que uno tiene la posibilidad de separar o no. Yo creo que ahí es donde está el tema. Que sí se debe separar la obra del artista, es una decisión personal de cada uno. Si Claro, quiere es separarla lo o que te no. decía yo, es lo que te decía yo al principio. Al final depende netamente de tu emoción y de lo que tú sientes respecto a algo, ¿cachai? Claro. Claro, porque por ejemplo, en el caso de, o sea, de Kevin Spacey. Ujú. ¿Tú cachai a Kevin Spacey? Sí, ¿La sí, gente sí. de la audiencia conocerá a Kevin Spacey? No sé, pero di por mientras un poquito quién es, su obra, su Bueno, arte, es un todo lo que actor ha hecho. hollywoodense que está Ay, refunado. de hecho, creo que fue uno de los primeros que... Cuando empezó todo esto de Hollywood, cuando se empezaron a ver como Es todos que lo que pasa es los que cuando abusos, empezaron a ver creo todos que los fue uno de los abusos, él era primeros. el que encabezaba la lista, como de los más Eso, sí, sí, importantes en sí, ese sí. momento, porque había ganado 2 Oscars, entonces en ese momento su nombre estaba como por las nubes, ¿cachai? Y resulta que ahí estaba metido él, po. Pero ahí Ujú. donde viene el tema. No sé si tú sabes, yo esto lo vi, honestamente, voy a dar mi fuente, porque para algunos podría ser una fuente confiable, para otros evidentemente no. Yo lo escuché de Dross, Ya. ¿cachai? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no es como una teoría conspirativa como tal, sino que los videos los subió el mismo Kevin Spacey. Ajá. Y yo hice una pequeña averiguación en ese entonces y hasta donde yo sé, porque hay que entender que no son noticias tampoco que sucedieron acá en Chile o aquí en Latinoamérica como para buscar fuentes que yo pueda saber si son confiables. ¿A qué voy? O sea, puedo saber, yo distinguir acá de Chile quizá una fuente confiable de otra. O sea, por ejemplo, si la veo en una página de Instagram, no es lo mismo verla en X página que verla en una página de memes, ¿cachai? Sí, no sé, entiendo, Y cuando entiendo. veis una noticia que es del extranjero, no sabéis qué medios de comunicación hay allá, entonces no sabes a ciencia cierta si está bien o si es verdad o mentira. No Bueno, sabes. no sabes, me salió ahí que Maradona, porque ¿cachai? Maradona. Bueno, la cuestión es que Kevin Spacey salió en la lista y aparecieron 3 personas que tenían juicio contra él por diferentes Por abusos. abuso sexual, de ¿Cachai? hecho. Claro, sí, los tres. Dos niñas creo y un tipo. Ujú. El tema es que los tres tenían los juicios con él. Tenían las pruebas, ellos tenían todo. Y resulta que Kevin Spacey subió un video como para Navidad diciendo X cosas. Y que Dross le pone color ahí porque dice que es un mensaje subliminal. ¿Cachai? Ya, todo bien. O sea, nada bien. Pero el tema es Todo que mal. en el mensaje subliminal, en el último, para resumir todo, las 3 personas que tienen juicio contra él mueren. Sí, ¿Cachai? Una muere en un pero ¿estás accidente. seguro que los tres que tenían juicio contra él mueren? ¿Cómo? ¿Estás seguro que los tres que tenían juicio contra él mueren? Yo sé que esas 3 personas tenían juicio contra él y esas 3 murieron. Lo que no sé es si habían más. Ah, ya, porque yo ¿Cachai? tenía entendido que sí murieron algunos, pero hubieron otros que no murieron ellos, sino que murieron el abogado, o murió el que llevaba el juicio. Ah, no, yo por lo menos. Quizás murió más gente, no lo sé, pero yo. De estas 3 personas, son 3 personas que tenían. Ellos estaban demandando, por decirlo aquí en Space. Ya, ¿Cachai? sí, igual se entiende. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que después que en Spacey, después de esos hechos, ponte tú que hayan sido en octubre, él en diciembre sube un video de Navidad donde dice varias cosas. Y una de las cosas que dice así es como si alguien los molesta, ustedes pueden matarlos con gentileza. Claro. ¿Cachai? Y chuta, si tú decís, ya, pero es que a lo mejor le das color, pero es que no es por darle color, pero es que en el contexto en el que estamos, a ver, era público sabido que tenía ahí 3 demandas. ¿Cachai? Ujú, Es público sabido que esas 3 personas murieron. No te estamos culpando, ujú. anda a saber tú, pero esas 3 personas murieron. Claro, son las pruebas hasta el momento, no ¿Cachai? hay Puede nada ser certero. coincidencia, puede ser una coincidencia, anda a saber Ujú. tú, si es coincidencia es de todo. Pero el tema es que al final el tipo no le pasó nada. No, pues, porque ¿Cachai? ya no estaban las personas que lo estaban demandando. Claro, ¿cuál es el tema? Yo, si es que llega a ser todo así tal cual se suena, sería como, oh, el weón nefasto, po, weón. ¿Cachai? Claro, Sí, da tiene miedo el tanto tipo. poder y tanta plata Tanto que... poder que puede controlar de todo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay una película donde aparece Kevin Spacey que se llama 21, Blackjack, que a mí me gusta. Ujú. Y yo no la voy a dejar de ver por eso.
Y no hay que ¿cachai? dejar de encontrar que una buena película por eso. Exacto, a eso quería llegar, ¿cachai? Yo aborrezco lo que puede haber hecho Kevin Spacey, Ujú, ¿cachai? Pero para mí, por lo menos en el mundo del actor, de las películas de Hollywood, ujú. es un actor, ¿cachai? Está separado, puede ser Juanito, Juanita, porque al final no estáis viendo, yo no estoy viendo una película de Kevin Spacey. Estoy viendo una Claro. película de otra persona donde él está interpretando a otra persona, a otro personaje. Ujú. ¿Cachai? Entonces, yo personalmente puedo separar en algunos casos la obra del artista. Puedo decir, ah, Ujú. mira, como que en realidad yo lo estoy viendo por esto. Ahora si lo analizo como persona, puta, le callan, pues. Claro, pero ¿Cachai? yo creo que redundamos un poco en lo mismo que es la percepción personal que tenemos respecto a las cosas. Pero yo quería tomar un tema, porque cuando nosotros dijimos vamos a hablar de este tema, yo también había pensado en personajes como Kevin Spacey, bueno, Maradona, Michael Jackson, tenemos el tema de Neverland. Pero Claro. yo lo quería llevar a un punto más allá, ¿cachai? Un punto donde pudiera ser relativamente objetivo, donde todos nos viéramos involucrados de cierta manera y donde ya nadie pudiera escapar de eso, ¿cachai? Como ya estamos dentro de eso, por lo tanto tenemos que aceptarlo, lo hemos aceptado de hecho durante muchísimo tiempo y nadie dice nada. O sea, ya científicos de mucho renombre, claro, tienen ¿De sus qué está debates, hablando, compañero Yerko? Se escucha ahí pero como que se viene, se viene. sí, se viene, se viene. Pero son atrocidades que ocurrieron, sobre todo atrocidades, por ejemplo, en tiempos de guerra, con los nazis, es un ejemplo. Lo que pasó con los japoneses, con el escuadrón. ¿Te acordás cuál era el escuadrón? No me acuerdo muy bien cómo se llama. El Tenía un escuadrón. número. Sí, ya pongamos el Sí. escuadrón 69, da lo mismo. Mm, Eh, pero, el mejor escuadrón. pero, son atrocidades que ocurrieron, pero que gracias a esas atrocidades, hoy en día tenemos cosas que ocupamos diariamente. Entonces, aquí si bien no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de separar la obra de un artista o separar la obra del genio, ¿cachai? No estamos hablando de Estamos hablando del fin lograr. justifica los medios. Exacto, ¿cachai? Exacto. ¿Por qué? Porque siento que es relativamente fácil decir si quiero separar o no quiero separar lo que hizo Maradona de lo que no hizo Maradona. Vuelvo a repetir, Michael Jackson, Kevin Spacey, tenemos muchos casos más. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, porque es sabido, que gracias a experimentos nazis, por ejemplo, donde hubo tortura infinita, donde se agarraron a niños, ancianos, ancianas, mujeres, yo creo que esta mujer embarazada, no lo dudo, no veo por qué harían diferencia. No, esos tipos están re locos lo que ven. Los torturaron, le inyectaron cosas, le inyectaron enfermedades para ver cómo funcionaba, para ver cómo se propagaba, para ver cómo se podía controlar, para inventar curas. De todo experimental. Creo que de hecho, De- no sé si ellos mismos fueron los que le inyectaron tintes de color en el ojo para ver si podían cambiar el color de los ojos. creo que sí, porque estaban haciendo un experimento con los gemelos, si es que no me equivoco. Creo. Pero la cosa es que, bueno, muchos científicos igual llegan a la conclusión de que sin esos actos, igual, o hay una probabilidad de que igual se hayan llegado a los resultados finales. ¿Cachai? Porque es un tema de tiempo nomás. Pero la diferencia en tiempo hubiera sido gigantesca. Es sabido, porque yo estuve investigando y estuve buscando, que por ejemplo la vacuna contra la polio, que es esta enfermedad que a los niños durante mucho tiempo les pegaba muy fuerte, los dejaba inválidos, ¿cachai? Los dejaba en unas situaciones muy malas, se pudo avanzar de manera más rápida, más eficaz, gracias a ciertos experimentos que se habían realizado en tiempos de guerra, ¿cachai? Y todos cuando nacemos nos ponen la vacuna contra la polio. Sí. Entonces, ya no podéis escapar de ahí porque ya tenéis la vacuna, ya te estáis salvando de tener una enfermedad terrible, pero que los grandes avances que hubieron fueron gracias a crímenes de guerra, ¿cachai? Sí, o Y sea, es un poco lo que pasa también con la gente que es muy animalista, por ejemplo, muy animalista, y que está bien, yo no tengo nada en contra de ello, pero que dice que, por ejemplo, no se pueden hacer experimentos con animales porque son seres vivos, que también sienten, que también eh, les duele, ¿cachai? Pero si les duele la cabeza, se toman su remedio, si están muy mal y caen al hospital, les van a inyectar algo que les va a servir, Ah, y todo eso. entendí, perdón, te interrumpo, que estaba siguiendo la historia y entendí, estaba hablando del animal y dijiste, si le duele la cabeza, me imaginé un hámster tomándose un paracetamol, no sé por qué. ¿Cachai? Y dije, a Ya, ver, pero ¿qué? lo más probable es que el paracetamol
también haya sido probado en animales, porque todo ha sido probado en animales, Sí. ¿cachai? ¿Para qué hablar de Desde los un cosméticos? ibuprofeno, un paracetamol, no, es que cosméticos, es que a mí con los cosméticos me pasa algo, porque el cosmético no es necesario para la vida como tal, Claro. No, pero por eso digo ¿cachai? que cuando decís todo, digo, hasta los cosméticos, o sea, Ah, hasta los cosméticos, claro. sí, o sea, casi todas las cosas las prueban en animales. Sí, po, ¿cachai? Entonces ese es el tema. El tema es que es fácil, entre comillas, es fácil hablar de separar a una obra de un artista cuando no te dais cuenta de la cantidad de atrocidades que se han hecho con las que tú hoy en día vives, convives y soy feliz, po, weón. Porque yo sé que en caso de tener una enfermedad o tener algún problema, yo voy a poder ir al médico y me van a curar ese problema. ¿Cachai? Sí, o sea, yo creo que teniendo en cuenta lo que estás diciendo tú, hay que pensar, por ejemplo, cómo descubrieron que se podían trasplantar órganos. Ya. Y ese me parece perfecto ese tema que tocaste, porque muchos podrán estar diciendo, ya, pero es que estáis mezclando un poco peras con manzana, y puede ser, ¿cachai? Puede ser que lo haya llevado como a un nivel más, ¿cachai? Porque claro, estábamos hablando de la obra del artista y ahora yo me meto con los nazis, y ojo, que obviamente, pues que quede claro, yo sí que debería quedarse claro, pero por si acaso, yo no avalo a los nazis, no creo en su pensamiento de Tenía una svástica en el superioridad, de pecho de pura raza casualidad nomás. aria. ¿Ah? Tenía una svástica tatuada en el pecho de pura casualidad. Claro, pues, un día me curé. No, no, pero que se entienda, ¿cachai? Los nazis hicieron atrocidades, nadie puede negarlo. Su pensamiento de superioridad de raza es nefasta. eh, pero existió y hicieron avance y se usaron más adelante para tener cosas que hoy en día nos sirven y vacunas que hoy en día nos sirven. Y ve tú a saber la cantidad de experimentos que se hicieron que luego que se terminó la guerra le requisaron y que usaron y nunca dijeron que en realidad eran experimentos hechos por los nazis, po. Y otra cantidad de experimentos que no llegaron a nada. Sí, sí, está claro. Hubieron muchísimos experimentos que básicamente fueron pura tortura porque no No, no lograron tenían. Estaban nada, ningún experimentando. fin. Estaban experimentos. Claro, literalmente era ver cómo reaccionaba el cuerpo ante ciertas situaciones. Mira, yo creo que podríamos ir un poco más en la filosófica para analizar esto mismo. Y decir, si el mundo se reiniciara, Ujú. ¿volvería a pasar lo mismo? ¿Será como Es, parte del querer descubrir? Porque yo, si contextualizamos la ética de los años, principios, de los principios del 1900, no creo que haya sido la misma ética de hoy en día. mm, ¿Cachai? Del 1800 tampoco creo. Ponete en el 1500. ¿Crees que ujú. es la misma ética? ¿O el matar tiene el mismo peso que hoy en día? ¿El torturar? ¿El golpear? ¿El robar? No creo, no creo, porque hay que tomar en cuenta que antes se entretenían viendo a gladiadores Por eso te digo, o sea, peleando hasta la muerte. por eso te digo, yo siento que ahí hay que tener en cuenta el contexto en el que ocurren las cosas. Evidentemente hoy en día si llegara a pasar algo así sería terrible. Pero ¿por qué Claro. sería tan terrible Pero si ya ojo, ojo, pasó? tú estás diciendo que si volvieran a pasar ese tipo de cosas, hoy en día sería terrible. Pero se siguen probando vacunas en países tercermundistas. Sí, Se siguen probando cuestiones experimentales en países tercermundistas. ¿Cachai? sí, o sea, hay muchos que son ciertos, otros que son conspiraciones. No, ¿Cachai? no, 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 pero te estoy hablando de cosas Sí, sí, sí. tangibles, Sí, reales. por eso estoy diciendo, hay muchas que son ciertas, que son tangibles y hay otras que también son conspiraciones. Sí, sí, entre ese grupo de personas que tú me nombráis también están los que nos están fumigando con la antena 5G, ¿cachai? Y está ese Ya, mundo ya, también, ya. po. Pero Sí, sí, hay sí. otro lado que efectivamente sí están como experimentando, entre comillas, con países tercermundistas. Eso está claro, eso es Ujú. innegable, ¿ya? Pero llegando al caso en puntual de lo que tú mencionaste, yo también considero que los avances científicos se deben gracias a la experimentación. Es que sí, Yo, pues, está claro. yo considero que los avances que se han hecho, descubrimientos, se debieron gracias a la experimentación de repente con animales, ¿cachai? Y todo el tema. Pero que hay que entender, yo insisto, hay que entender el contexto de que ahora es fácil criticar y decir, ¿cómo cresta pueden hacer algo así? Porque uno ya sabe la respuesta a la pregunta. Uno ya sabe la respuesta a la pregunta ¿cómo te curo del sarampión? Uno sabe la respuesta a la pregunta ¿cómo me curo el dolor de cabeza? ¿Cómo me curo el dolor de estómago? ¿Cómo te salvo la vida? ¿Cachai? Claro. Pero hace años atrás no existía la respuesta a esa pregunta. No existía la respuesta a la pregunta de cómo te
¿Cómo elimino la varicela de tu cuerpo? Ujú. Y se estaba muriendo miles y Y- miles y millones de personas. Claro, entonces ahí es donde entra la desesperación y yo creo que ahí es donde empieza la experimentación. Ujú. ¿Cachai? Y yo creo que en realidad todos experimentamos y por eso te decía que si el mundo se reiniciara volvería a pasar lo mismo porque yo creo que está como inerte. O sea, yo no me imagino, no sé si alguna vez lo hiciste, por o no, pero yo no tenía la manía de hacerlo, pero creo que alguna vez en mi vida aplasté una hormiga con un dedo. Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo No que sé, nunca me todo... han gustado mucho los bichos, entonces no me gusta no, a mí tocarlos. tampoco, pero yo creo que alguna vez lo hice. ¿Cachai? Ujú, No me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero creo que alguna vez aplasté una hormiga con un dedo. ¿Cachai? ujú. Y algo que yo creo que está mal. Pero que uno lo Claro, hace porque es como es cuando chico y matáis una está polilla, po. experimentando y no tiene en ese momento uno no tiene la respuesta de decir, ah, pucha, es que esto está mal. No tiene como el sentido, porque está buscando una respuesta al tema. Pero llevado a este tema es donde el hombre como tal buscaba la respuesta a estas preguntas y le dio con todo nomás y con lo que tenía que avasallar. Po, ¿cachai? Ahí es donde viene el tema, que uno, si hoy eso me pasara hoy en día y me dijeran, ya sé que tú vas a ser elegido para poder, puta, porque yo, pues, ¿cachai? Lo mismo que los nazis, pues, o sea, puta, porque yo por ser judío, ¿cachai? Voy a tener que ser eh, el ingrediente para, para poder tener tu respuesta. No, y claro, y volviendo al tema, y fue lo que dijimos hace un poquito, que hubieron muchos experimentos que no llegaron a nada, po, que eran netamente tortura Claro, claro. sin mucho fin aparente, que era como para ver cómo reaccionaba el cuerpo ante ciertas situaciones, ¿cachai? Pero más allá de eso, no era una cuestión que se pudiera lograr, y que hoy en día, con la tecnología que se tiene, estoy seguro que se podría hacer por medio de una simulación, por ejemplo. claro, claro, pero ahí es donde viene la pregunta, porque el animal también, el animal, si pudiera hablar, quizás diría, puta, ¿por qué yo, como chanchito, tengo que ser elegido para experimentos, Claro, weón? ¿Por qué no puedo quedarme afuera, weón, tranquilo, en playa, sin wear a nadie? Lo único que hago es claro. revolcarme en el barro, ¿cachai? Y ahí yo creo que viene una parte también que es de la naturaleza humana, que es yo, porque es el problema, que nosotros nos hemos separado a un nivel importante de lo que son los animales sin darnos cuenta que nosotros seguimos teniendo actitudes de animales, po, que son Sí, la superioridad ante el más débil, la lucha por mi territorio y por mi familia, ¿cachai? Y es que lo que se nota cuando, por ejemplo, empieza la pandemia y la gente va al súper y se lleva todo para su familia, para que su claro. familia esté bien, Cuando la gente va al para que súper se su compra lugar esté bien y 150 para rollos de ellos confort. estar bien. Y el que tiene la plata, que claro, hoy en día esa es la única diferencia, y entre comillas, porque se sigue viendo que el más fuerte, por ejemplo, por algo existe el bullying, eh, hoy en día el más fuerte no es el que tiene más fuerza como tal, sino el que tiene más poder adquisitivo y económico, va y destroza al que tiene menos plata comprando todo. Y eso, si no es animal, entonces, ¿qué es, po? Claro. O sea, es que yo por lo menos en ese sentido no estoy tan de acuerdo cuando de repente aparecen y dicen, no, pero es que porque una cosa es la experimentación, ¿cachai? Ujú. Con animales, cuestiones, pero con el tema de comerlo. Fue súper cortito. Ah, ya. Donde dicen, no, pero es que cómo se los pueden comer, ¿cachai? Tú sabías que yo durante hartos años de mi vida fui vegetariano. Sí, sí. ¿Cachai? Y era chico, de hecho, cuando empecé a ser vegetariano. Ujú. Y resulta que yo también, en su momento, como que, ¿cómo voy a comer carne? ¿Pero por qué comen carne? Aunque creo que Sí, nunca sí, fui me tan así, acuerdo. tan hardcore, pero, Ah, pero porque no ocupaba tanto las redes sociales, pues, pero sí, era como, no coman carne, la weá, y está mal, y está mal, y está mal. Y pero por otro lado, cuando yo miro la naturaleza como tal, es mucho más salvaje que nosotros, po. sí, pues ese No, es el no tema. son los mismos números, ese es el tema. Que no son los Ah, mismos claro, números, ¿cachai? y es lo que yo una vez vi un reportaje súper interesante, aunque creo que nos desviamos un poco bélico del tema, pero está interesante la conversa, por eso la he dejado seguir, ¿no? Que una vez vi un reportaje de cómo una sobrepoblación de un tipo de animal puede dejarla cagada en cualquier parte. En el Y hoy en ecosistema, día, sí. y hoy en día nosotros como humanos, como seres humanos, somos una sobrepoblación. Onda, pues ya puede sonar así como ultra Thanos, por decirlo de alguna forma, pero, y no estoy diciendo que salgan a la calle y matemos entre todos porque no es sobrepoblación, sino que si tú lo veis objetivamente, al ser humano le falta un depredador que equilibre la balanza. Sí. Un Godzilla, qué sé yo, un depredador que nivele. Actualmente este año tuvimos un depredador, Exactamente, po. ¿cachai? Se llama Koi. El coronavirus. El Coronavirus Time. Ese fue nuestro depredador este año. ¿Cachai?
Hay que funar el COVID, po. Hay que, hay que poner el COVID. Hay que Pero como funar te el digo, COVID. siento que igual nos Sí, desviamos un poquito nos fuimos del para otro tema, pero es lado. que está interesante. Esto se trata de conversar. Es una conversación entre tú, yo, y si la gente lo quiere escuchar, está bien. Pero si no, está bien también. Libertad de Sí, expresión. sí, la idea es que sea como lo más natural, por decirlo, quizás, de Exacto. alguna manera. Nosotros planteamos ahí su tema principal, pero de ahí si la conversación nos lleva a otra cosa totalmente distinta, nos lleva a otra cosa totalmente distinta y ustedes disfrútenlo, ¿no? Claro, Déjense llevar también. ahí saltamos en parte uno y parte 2 con el tema de la obra del artista, después con la obra del artista, pero ya al lado científico, donde el fin justifica los medios. Claro. Si Y justifica yo, o no los medios. yo, por ejemplo, tengo el caso, porque yo encontré el caso de un médico que se llama Alexis Carrel y era un genio, de hecho ganó un premio Nobel porque era un genio en medicina, el loco era muy ultra, recontra, hiper, mega seco. Eh, y por ejemplo, era muy bueno, pero tenemos que tomar en cuenta en los años que vivió este tipo. Imagínense que ganó el premio Nobel en 1912 y ahí ya tenía 39 años. Entonces, imagínense Ah, cuando empezó a trabajar de médico y el tipo era un genio uniendo vasos sanguíneos. ¿Cachai? Vuelvo a repetir, tomando en cuenta un tiempo donde no existía, por ejemplo, el trasplante de cierto ni órgano. las maquinarias para poder hacer las cosas, ni Exacto. los objetos. A pulso, ¿no? A puro pulso. A puro pulso ahí con una chela en la mano, a lo campeón. Claro. Entonces, este tipo era un genio, pero estaba obsesionado, uno, porque este tipo tenía pensamientos muy nazis, estaba obsesionado con el tema de la raza superior, él sí creía en la raza superior. Dos, la inmortalidad. Pero la inmortalidad justamente para la raza superior, po. Ya Está no, en no busca estamos de hablando de para la todo el mundo. inmortalidad, pero para una Exacto. parte de la población. Entonces, lo que él logró hacer, y que hasta el día de hoy como que se cuestiona un poco, o por cómo habrá funcionado, él logró sacar como una fibra del corazón de un pollo, lo sacó, literalmente lo sacó, lo dejó en una probeta, por decirlo, o en un vasito, no sé cómo a dónde lo habrá dejado, lo dejó, y lo mantuvo vivo como por 10 años. Ese trocito de tela de corazón, por decirlo. Onda, tú lo miráis con un microscopio y ese trocito de tela de corazón palpitaba, por decirlo de alguna forma. Ah, O digo. tenía cierta reacción, estaba vivo, estaba vivo. Entonces él decía que había logrado encontrar una forma de hacer la inmortalidad porque él le echaba ciertas cosas cada cierto tiempo, como que lo alimentaba, por decirlo. Entonces, este tipo creía en la mortalidad, en la inmortalidad, en la inmortalidad, pero como te digo, tenía pensamiento ultra nazi de superioridad, de superioridad. Después se juntó con un piloto también muy famoso, piloto de aviones, que de hecho también tenía pensamientos muy nazi, que los mismos nazis le dieron una medalla y él la recibió así, pero con todo el orgullo del mundo, con el que trabajó junto después porque este tipo era un excelente mecánico. Entonces ellos estaban buscando casi como hacer el primer corazón mecánico, ¿cachai? Ya. Que es lo que hoy en día, y gracias a eso, hoy en día se tiene, por ejemplo, el respirador artificial y el corazón artificial, po. No digo que exclusivamente gracias a eso, a que se entienda, que son las bases, que son las ideas, que son el conocimiento, que una suma dentro de una ecuación te puede servir para poder resolverla, ¿cachai? Y esta suma es lo que ayudó a resolver todo lo que tenemos hoy en día. Porque de repente uno habla de que gracias a eso tenemos esto y piensan que casi ellos crearon lo que tenemos hoy en día, ¿cachai? Y son las bases. Entonces se tiene que entender eso. Pero este tipo, Alexis Carrel, gracias al premio Nobel, no sé si tú sabías que el premio Nobel te da una cierta cantidad de plata, y de hecho creo, si es que mal no recuerdo, que te da una plata mensual. Onda, tú tenés plata de por vida. Cuando ganáis No un sé si premio lo Nobel. sabías. Sí, Ah, no sé si será tenéis ese postular. conocimiento. De Será hecho no postular. estoy seguro, pero estoy casi seguro que sí. Se logró comprar una isla. Ah, piola. Piola. Te No, da suave, poca plata. suave. Y llevó a este Una tipo, isla, que era el weón. aviador que te digo yo, y empezaron a trabajar en experimentos juntos. Se cree que se hicieron atrocidades ahí, pero atrocidades mal. Experimento horrible. Con humanos. Pero vuelvo a recalcar, gracias a eso, hoy en día tenemos algo tan importante y que se ha utilizado tanto este año como el respirador artificial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya no es una nación, ya no estamos hablando de los nazis, no estamos hablando de una forma de pensamiento, no, estamos hablando de una persona, un genio y una obra. Todo lo que logró hacer para tener avances médicos.
¿Se puede separar finalmente la obra del artista? Lo que pasa es que en ese caso en particular que tú comentáis, yo creo que es más difícil que la cresta. Pero es difícil desde el punto de vista si sabía o no la historia. Es que, exacto, pero ¿no sería un poco hipócrita? O bastante hipócrita. Que después de conocer la Separar, por historia, ejemplo, la separé. por ejemplo, un artista que es pedófilo, que hizo una canción espectacularmente buena, y decir, no, porque está mal, porque hizo esto, y separar una persona que no es pedófila, pero que hizo atrocidades, que claro, ahí, claro, viene también de lo que cada uno piensa, así como, no, yo pienso que la pedofilia es mucho más terrible que, no sé, otra cosa, pero estamos hablando de una persona que logró ser médico, o sea, mínimo tuvo que haber abierto un cuerpo, Claro. Y ¿cachai? ese cuerpo lo Mínimo. tiene que haber conseguido vivo, muerto, lo secuestró, dando suerte. Exacto, exacto. Entonces, ¿no es un poco hipócrita querer separar a este tipo de gente que ha hecho atrocidades, que vuelvo a repetir, si han cometido crímenes donde deberían haber estado en cana, deberían haber estado en cana, ¿cachai? Deberían haber caído a la cárcel, deberían haber pagado sus años de condena, o si era cadena perpetua, deberían haber pagado cadena perpetua. En diferencia de este tipo que también hace atrocidades, pero que gracias a él hoy en día tenemos cosas que a nosotros nos sirven. Es que yo creo que hay una diferencia ahí. Hay una diferencia en los dos casos que tú comparaste. Ujú. ¿Cachai? Porque uno, yo siento que puede caer dentro del fanatismo y la ídolo, ¿cachai? Así Ah, ya, como sí, sí. musical, artista. A diferencia de los científicos, ¿cachai? O sea, yo encuentro que si preguntáis así, hace una encuesta en Instagram, ¿quién es tu ídolo favorito? Te apuesto que muy pocos van a tener un ídolo científico. Ah, claro. ¿Cachai? La mayoría van a ser musicales. Entonces, si Ujú, habláis como por un tema de cantidad de gente que idolatra a científicos versus cantidad de gente que idolatra a artistas, es mucha la diferencia, yo creo. ujú. ¿Cachai? Es mucha la diferencia. Por lo tanto, finalmente yo creo que hay más gente que le importa o que no le importa, o que está al tanto o que no está al tanto. Yo particularmente con la cuestión de los experimentos, yo digo, depende mucho Es que ya, es que puta, da lata decirlo, pero es que ya está hecho, ya no podéis revertirlo, Claro, ¿cachai? ese Ya... es el otro tema, pero aquí te vuelvo a separar la idea, porque es que se puede debatir, si vamos a debatir, podemos debatir de todo. Porque había muchos que decían, ya están hechos, lo que decís tú, ya están hechos, ¿cachai? Entre ocuparlo y no ocuparlo, es mejor ocuparlo, porque ya se torturó a la gente, ya se raptó gente, qué sé yo. Pero hay otros que dicen que está mal, po, porque ¿qué estoy haciendo? Estáis avalando a que una persona el día de mañana diga, bueno, mata a un par de personas, pero logro algo importante para la gente y ya nos hemos dado cuenta que al final, tarde o temprano, da lo mismo. Y aunque tú digas, no es que yo no lo estoy avalando, sí lo estáis avalando, porque lo estáis ocupando su experimento. Ya, pero es que es lo mismo que la música. Es lo mismo que lo puedo aplicar tal cual. Po. Es decir, no, yo no avalo, por ejemplo, a. ¿Cómo se llama? Chris Brown se llama, el que había golpeado a Rihanna. Por Sí, creo ejemplo, que yo, sí. yo no lo avalo, pero sigo escuchando Ujú. su música. Entonces, también lo estoy avalando por escuchar su música. Porque al escuchar su música y reproducir su disco, le estoy dando visitas, le estoy dando plata. Exacto. Y yo creo que yo por lo menos cuando partí este podcast, no es que me haya cambiado el pensamiento ahora, sino que fue cuando empecé a investigar, cuando llegué a este tema de los nazis, cuando llegué a, este tema, a todo este tipo, eh, mi, mi, mi hipótesis, por decirlo, mi hipótesis principal era que yo sí separaba completamente a la obra del artista. Pero, pero al terminar el podcast, bueno, y al terminar mi investigación, entre comillas, me doy cuenta que termino con otra sensación y con otra idea. No es tan alejada de lo que yo ya pensaba que sí había que separar la obra del artista, pero sí creo que uno, hay un tema que es muy personal, onda, no porque yo separe la obra del artista tú también lo tenéis que hacer, o no porque tú no lo hagáis yo tampoco lo tengo que hacer. Y dos, hay cosas que caen dentro de lo banal o de lo que no es tan importante y cosas que sí son importantes. Y la salud y la medicina es terriblemente importante. Y es lo mismo que te decía yo, que se ocupen animales para experimentar, para, por ejemplo, encontrar la cura del COVID, lo encuentro, tal vez no bien, pero lo encuentro necesario, no así que lo utilicen para ver si un polvo de cara lo deja más rosadito, menos rosadito y no se le irrita la piel, ¿cachai? O un labial. Sí, No sé si, sí, no sé yo si sí, entiendes. yo te entiendo. Pero es que Entonces, siento que eso depende mucho de la experiencia. ¿Cachai? Secuestran a un familiar tuyo mañana, ¿cachai? claro, Y lo ocupan para hacer experimentos científicos. Y gracias a esos experimentos descubren la cura para el cáncer, total. claro. ¿Cachai? Claro, tú vas a decir, ¡wow! La cura para el cáncer. ¡Oh! Se murió mi familiar, ¿cachai?
¿Hasta qué punto estarías dispuesto a aceptarlo? A decir, puta, está bien, ¿cachai? Claro, A lo mejor se van a ese es salvar el millones tema, de vidas po. gracias a eso. Ese es el tema, hasta qué punto estáis dispuesto a aceptarlo. Y es hasta que y vuelvo aquí y yo creo que esto hace un cierre perfecto. Ah, el loco así que se tira flores. Pero con lo de que somos animales. Y yo creo que esto es la definición perfecta. Bueno, que somos animales, sí está claro. Pero ahí se demuestra que te preocupáis por ti y por los tuyos finalmente. ¿Cachai? Lo más probable es que justifiquéis todo, absolutamente todo, mientras eso te beneficie y además no te afecte de manera directa o no le afecte de manera directa a algún familiar tuyo. Sí. Sí, ¿Cachai? estaba Eh, pensando en la idea. Estaba... Sí, sí, sí. Entonces, es difícil este tema, es súper complicado. Hay respuesta, como dijimos al principio, lo más probable es que no encontráramos respuesta y claramente no No, encontramos no hay respuesta. respuesta. Mientras No hay más respuesta. debatí, es que el tema de separar la obra del artista y el fin justifica los medios es un baile de ida y de vuelta con cada Exacto. ejemplo y con cada situación. Hay ejemplos en los que sí estáis de acuerdo con separar la obra del artista, hay ejemplos donde no estáis de acuerdo en separar la obra del artista, hay ejemplos donde tú decís el fin justifica los medios, sí, justifica los medios. Es como decir, a ver, cuando fue para parar a los nazis, se los pidieron a todos, ¿cachai? Claro, po. Ah, tú dices, pero sí justificaba entonces el hecho, porque estaban Mata. parando una atrocidad. En ese caso entonces el fin sí justifica los medios, ¿cachai? Ahora, al revés, cuando los nazis se pidieron a todos los judíos porque querían crear una raza superior y eliminar a estos buenos. Entonces el fin, no, ahí no justifica los medios porque es poco ético, Sí. ¿cachai? Entonces, yo creo que vuelve lo que hemos hablado mucho en este podcast, que es el contexto. Que de hecho yo creo que le vamos a cambiar el nombre al podcast y en vez de ser sin expertos va a ser Bueno, contexto podcast. sin contexto, no, Porque bueno. nos hemos dado cuenta que es lo más importante. Y yo creo que mucha gente llegó hasta el final y dice, puchi, mi respuesta, puchi, mi solución. No, Y que la no, weón, porque al solución principio dijimos que no había. y la respuesta, y yo creo que es súper importante este capítulo para la gente que lo escuche, y no estoy diciendo que somos los más bacanes y abrimos una cantidad de mente increíble, pero siento que es para que empiecen a darse cuenta, empiecen a pensar y empiecen a debatir con ustedes mismos que no hay una verdad absoluta, que no porque tú encuentres mal a una persona va a ser mala, porque otra, o sea, sí, hay cosas que son malas de lleno, y está bien, pero no porque tú condenes, ya yo creo que esa es la palabra mejor, no porque tú condenes o crucifiques a una persona, tiene que sí otra persona condenarlo y crucificarlo de la misma forma que tú lo haces. Porque tal vez a esa persona sí se le benefició de cierta forma y que si a ti se te beneficiara de la misma forma y no te tocara a alguien directamente de tu familia, no se te tocara a alguien directamente de tu familia, tú también estarías feliz. O tú Es que, también dirías así como, pero si no es para tanto. claro, o sea, mira, yo sé que lo que voy a hacer a lo mejor va a ser como una gina en el culo, ¿cachai? Uh, Pero, ¿cuántas de las personas que putea a Maradona en redes sociales? Que dicen, no, que un violador, que es lo peor del mundo. ujú. ¿Cuántos de ellos, si Maradona antes de morir lo hubiera dicho, se lo hubiera acercado y le hubiera dicho, ¿sabes que te voy a dejar toda mi fortuna y todas mis cosas? ¿Cuántos de Claro, ellos le hubieran tenido las pelotas para ser tan consecuentes con lo que pensaban de decirle, no sé, es que no quiero ni un peso tuyo porque eres una mierda de ser humano? sí. Y claro, yo estoy seguro que muchos ahora dirían, no, sí, No, sí yo lo no. haría. No sé si lo haría, no, yo le diría que no, ¿cachai? Pero hay que estar ahí, pues. Sí, Hay que estar ahí. Entonces, por eso digo que quizás a algunos como que les moleste ese comentario porque es extremista y hay también que entender que es un comentario hipotético porque no va a pasar, no pasó. ¿Cachai? claro. O sea, no es algo real. Pero si seguís siendo igual de consecuente, si seguís teniendo la misma idea, ¿cachai? Y yo creo que volvemos a lo mismo que decís tú, a retomar otros podcasts anteriores y mencionar que es importante, aparte del contexto, el entender que no hay una verdad absoluta y el no ser cerrado de mente. ¿Cachai? Claro. Y entender que a lo mejor hay otra postura diferente a la tuya, donde perfectamente alguien puede o no separar. Yo, por ejemplo, considero que Michael Jackson tenía, por todo el historial de las cosas que se saben, de Neverland y todo, puta, como las weas, ¿cachai? Pero tiene los meos temas, pues el loco bailaba la raja, pues, weón, ¿cachai? Entonces, puta, yo de repente igual me veo un video de Michael Jackson, pero yo no lo veo así como, hoy día desperté con ganas de ver un pederasta, ¿cachai? Claro. No, pues, Yo weón, creo que lo ¿cachai? importante Lo es veo por su parte artística. Exacto. ¿Cachai? Ahora, no sé, no le pondría a mi hijo Michael, Michael Jackson. Es que ¿Cachai? es el tema, es un tema de fanatismo también. Pero yo creo que se entendió. Yo creo que ya es momento de empezar a cerrar. Va a ser Sí, un si no lo capítulo un entendieron, no poquito lo más entendieron, denso, nomás, así como porque más de pensar, más de analizar, más de. Ustedes mismos, ahora es súper importante que de verdad, si escuchan el capítulo y llegaron hasta al final, ustedes mismos empiecen a cuestionarse
muchas veces lo que critican de los demás, o lo que, sí, lo que critican de los demás, y empezar a pensar si ustedes llegarían a ese punto de aceptar ciertas cosas, como lo que te decías tú, por ejemplo, de la plata, o aceptar ciertas medicinas, sabiendo que se pasó por encima de otra gente y que tú ni siquiera te lo cuestionaste nunca, ¿cachai? Cuestionen sus privilegios. Cuestiones sus privilegios, po. Sí. Qué Así que lata. yo creo que es un cierre así. Sí, yo Es creo que que con cuando eso estábamos los Simpsons dicen listos, así sí. como, ¿es un buen final o es un mal final? Solo es un final. Solo es un final. Es que no hay respuesta. Y hablábamos, nos desviamos, nos fuimos por las ramas, quizás por otro lado, dentro quizás de la misma idea, nos llevamos, Pero está bien, si no todos los nos fuimos capítulos para aquí otro va a ser lado. reírse o solo información, solo esto. Pero, Van a haber algunos que, de hecho, a mí siempre me ha gustado de conversar contigo esto mismo. Que podamos saltar un poquito de un tema a otro tema sí, a y mí no me gusta empezar a mucho hablar hablar y contigo, empezar la a verdad, pero pensar y puta, darnos es lo que hay. cuenta. Y empezar a darnos cuenta de que muchas veces hay cosas que se conectan, aunque uno no lo crea. Sí, hay cosas que se conectan aunque uno no lo crea, hay cuestiones que uno piensa que no tienen nada que ver con la otra y sí tienen que ver. Sí. Así que no Pero sé si tiene. Ah, perdón, dale, no. no, no tengo nada más que decir, ya hablé de Eso todo, te iba a tengo la decir. garganta media seca, ya tiré todo lo que tenía que decir. Ya, fue un capítulo Para para pensar, pensar, para señores. reflexionar, para invitar a la reflexión en esta época cercana a la Navidad. Está ahí como Así. que ahí para reflexionar. Podríamos ¿Cachai? sacarle un Hay especial que Navidad hay que después, separar sí. a Jesús de sus logros. ¿Cachai? Claro. Esa es la pregunta. Yo creo que esa es la pregunta para ir a dormir, Sí. para Así reflexionar. que de verdad esperamos que le haya gustado. Que yo no creo que le haya entretenido como tal, pero que lo haya hecho pensar, reflexionar. Bueno, si le entretuvo, qué mejor. Qué mejor. Claro. Oyente promedio, minuto 2 raja. Así. Bueno, no importa. Espero que Yo lo me hayan divertí, mira, lo disfrutado. importante es que yo me divertí grabando este capítulo. Yo también. Yo Y esa es también me la divertí razón por mucho. la que está Porque este programa. sí, porque a mí, por ejemplo, la otra vez con un capítulo que no diré cuál, yo sentí que no estuvo tan bueno, porque tal vez no estuvo tan bueno, no. Pero este, yo siento que si bien no estuvo entretenido como tal, estuvo muy interesante. Y muy para pensar y muy para reflexionar. Y eso me gusta. Sí, hay hartos temas para pegarse estas reflexiones. Así que a lo Sí. mejor vamos a traer Igual no lo algún otro. intentaremos hacer tan seguido porque la idea es que igual se entretengan más de lo que reflexionan. Así que eso, yo creo que por lo menos por mí es todo, no tengo nada más que decir. Espero que piensen, reflexionen, no se queden solo con lo que ven en redes sociales, no se queden solo con lo que comparte tu amiga, tu vecina, o tu amigo, o tu papá. No, ustedes también tienen su cabeza, ustedes también tienen derecho a pensar, tienen derecho a reflexionar. Y si sienten que no creen lo mismo que todas las demás personas, mientras eso obviamente no afecte directamente a otro, porque yo sí pienso que está bien matar, eso no está bueno, ojo ahí. eh, Piensen, reflexionen, analicen y disfruten de ese pensamiento y reflexión contigo. Espero que estén muy bien, yo me despido, chao, chao. Bravo, bravo, bravo.